Buenas tardes, comenzamos con la clase de gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Como ya sabéis, es un tema específico para administrativos del Estado. Y, en primer lugar, como siempre decimos, ¿cuál es la regulación a la que tenemos que acudir para saber dónde nos encontramos? Pues sería la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Como veremos en el penúltimo apartado de esta clase, en alguna de estas fases, también hablaremos de la orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, específicamente las reglas 77 y 78. Pero estas grandes fases, o pequeñas, como queramos denominarlas, se encuentran reguladas siempre en la Ley de Contratos del Sector Público, algún artículo, en el artículo 148 de la Ley General Presupuestaria, cuando hablamos de la función interventora, de fiscalizadora, pues también se va a mencionar, ¿de acuerdo? Sí, también para otros administrativos locales les puede entrar este tipo de gestión. Es más destacable, esta gestión económica es más destacable para los que estéis preparando para administrativos del Estado. Y esta gestión económica tiene diversas fases. Como podéis ver ahí, son 5. Pero claro, antes de entrar en cada una de estas fases, debemos entender qué son los contratos del sector público. Pues son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público en la forma y en los términos previstos en la misma los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades que forman parte del sector público. Primer concepto que nos puede chirriar un poco de esa definición de los contratos del sector público. Carácter o contratos onerosos. ¿Qué quiere decir este carácter oneroso? Pues son aquellos casos en los que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. ¿De acuerdo? Por eso siempre se habla de contratos onerosos. Las entidades que forman parte del sector público, no las voy a enumerar todas porque son un montón, pero las podéis encontrar en el artículo 3 de esta Ley de Contratos del Sector Público. Pues, por ejemplo, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o las entidades que integran la administración local, serían entidades que forman parte de este sector público. O, por ejemplo, también, que hemos visto en otras clases, las mutuas colaboradoras de la seguridad social o con la seguridad social, pues por ejemplo el típico FREMAP, que creo que en algunas clases con vosotros ya las hemos visto. Bien. Como veis ahí, hablamos de 5 fases, que cada fase suele tener diversos apartados. La primera de ellas es el expediente administrativo de contratación, la segunda la adjudicación de los contratos y notificación de la adjudicación, así como la formalización de los contratos del sector público. En tercer lugar, el régimen de garantías en los contratos del sector público. En cuarto lugar, el pago del precio del contrato. Y, por último, la ejecución presupuestaria de los contratos del sector público. Esas son 5 fases. Igual luego se pueden hacer fases y subfases que, como veréis, veremos detenidamente. Así que entramos en la primera de ellas, que es el expediente administrativo de contratación. Dentro de este expediente administrativo de contratación vamos a tener como 3 subfases, que es lo que os decía. La primera de ellas, la iniciación del expediente de contratación, el contenido del expediente de contratación, ese objeto del contrato, y, en tercer lugar, la aprobación del expediente de contratación. Ya sabemos que hay, lo que os decía, muchos artículos, o la gran mayoría, son de la Ley de Contratos del Sector Público. En el contenido sí que hablaremos del artículo 148 de la Ley General Presupuestaria. Bueno, hablaremos. Sabemos que esa función fiscalizadora que os decía se encontraría en ese subapartado o subfase, como vosotros lo queráis entender mejor. Así pues, la primera de ellas, de iniciación del expediente de la contratación, en este caso nos encontramos en 2 artículos, y es en el artículo 116 y en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Veis? Este expediente de contratación nos dice el artículo 116 que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, ¿de acuerdo? Y deberá ser publicado en el perfil del contratante. Claro, hablamos de necesidad, y la necesidad la encontramos regulada en otro artículo de la misma ley, de la Ley de Contratos del Sector Público.
Y en este caso, ¿dónde tenemos que acudir? Pues tendríamos que acudir al artículo 28, como os decía antes. Y este artículo 28 tiene diversas interpretaciones que se han llevado a la práctica, ¿de acuerdo? Y como podéis ver ahí, cuando se habla de la necesidad se deriva en la práctica legal o en la práctica de llevar a cabo estos tipos de expedientes administrativos, se habla de un consentimiento de las partes, de un objeto cierto y de una causa lícita. No quiero tampoco explicaros mucho más de ello, sino que tengáis estas tres características de lo que se conlleva en la práctica. ¿Vale? Pues el consentimiento de las partes, pues tanto de quien va a presentar su oferta, va a serse contratista, quien va a litigar en ese contrato, el objeto que sea cierto. Pues si por ejemplo es un contrato de obras, de ejecución de una obra, pues que el objeto de esa ejecución de una obra sea cierta y que la causa sea lícita, pues porque es necesaria, ¿de acuerdo? De ahí se habla de la necesidad del contrato. Es necesario llevar a cabo la construcción de una obra para poder obtener o utilizarla en miles usos que sean necesarios, ¿vale? Sobre todo se habla siempre de la necesidad. También quiero destacar que, como podéis ver ahí en una de las notas características, dice, pueden celebrarse contratos derivados de proyectos promovidos por una iniciativa privada. Y claro, me vais a decir, ¿cuál es una iniciativa privada? Al final se habla de economía mixta, de sociedades comerciales o sociedades, es que tienen diversos nombres, ¿vale? Cuando se habla de esa iniciativa privada son sociedades que tienen parte de su financiación viene del Estado y otra parte de los socios. El ejemplo más claro, hablando así de vacaciones, pues podría ser Iberia, el cual recibe un dinero del Estado y también recibe un dinero de sus socios. Pues, por ejemplo, si hubiese unas necesidades, algún contrato de servicios, algún contrato de suministros, ¿podría ser promovido por una iniciativa privada? Sí, en este caso Iberia, siempre pongo el ejemplo de Iberia, estando en estos tiempos, pues porque está compuesto pues tanto de ingresos estatales como de ingresos de los socios. Entonces tenemos una contrapartida ahí de que es tanto privado como público. Pues por esa iniciativa privada o alguna empresa pública que se os ocurra más así, pues también podría promover este tipo de proyectos que diesen lugar a celebrar contratos derivados por dicha iniciativa. Y sí que también quiero destacar, ya que estamos en clases de financiero, ¿cuándo se va a realizar esta actividad de contratación? Se habla siempre de ejercicio presupuestario o de periodos plurianuales. El ejercicio presupuestario suele coincidir con el año natural, pues el ejercicio presupuestario, en este caso, de 2019. Si estuviésemos en periodos plurianuales, pues podríamos estar hablando de diversos ejercicios, pues 2018, 2019, 2020, ¿vale? No hay un número mínimo de ejercicios, ¿de acuerdo? Sí que es importante, quería poner esos dos puntos porque muchas veces cuando me mandáis preguntas a través de la mensajería del campus, bueno, a mí o cualquiera de mis compañeros, que igual de financiero pues os respondo más yo, pero como si se los enviaseis a mis compañeros igual, ¿vale? Pues ejercicio presupuestario siempre año natural, periodos plurianuales, diversos años. No tiene por qué ser ni un año, bueno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, pues, diversos, ¿vale? Esto es lo que sí que quería que os quedase claro. Y luego, sobre todo, cuando se habla de eficiencia del contrato de sector público, que no sé si os lo he dicho cuando me he puesto a hablar ya de Iberia, se busca que al final el contrato de sector público se cumpla, sea eficiente, se lleve a cabo todas esas necesidades que determinan o son necesarias para llevar a cabo este contrato de sector público. Es decir, se cumplan todos los requisitos o todas las necesidades pues que llevan a cabo para llevar a cabo este contrato. Pues un contrato de obras pues que sea lo más eficiente, se cumplan esas necesidades. Por eso se hablará mucho en este caso de eficiencia. Veréis cuando lleguemos luego a los lotes que también se habla de eficiencia. La eficiencia siempre es como un principio fundamental para los contratos del sector público. Y dentro de esta primera fase, ahora pasamos a la segunda subfase, que sería el contenido del expediente de contratación. El expediente, ya sabéis, que debe referirse a la totalidad del objeto del contrato. No puede estar determinado a una parte solo del contrato. No, pues como vemos ahí las notas características del contenido, un objeto determinado, pues un contrato de obras.
tendrá que referirse a toda la ejecución de una obra, ¿vale? O el contrato de suministros, pues tanto el arrendamiento con o sin compra de los bienes, ¿vale? No puede referirse el expediente a una parte de la ejecución de la obra. Por ejemplo, si ese contrato tuviese la construcción de 2 obras, ¿vale? De 2, cuando hablo obras, no obras de arte, como ya sabéis, pues construcción de edificios, no se podría referir el expediente únicamente a uno, no, tendrían que ser las 2. Tiene que referirse siempre a la totalidad del objeto del contrato o los contratos de suministro. Si hacemos un arrendamiento, imaginemos de un local, de una instalación, no, con o sin compra, ¿vale? Tiene que referirse a toda la instalación que estemos arrendando, o por eso os lo digo, ¿vale? O sea, siempre tened en cuenta que sí o sí el objeto tiene que referirse a todo el contrato en sí. Importante, veis que os pongo división en lotes. ¿Cuál es el objetivo de la división en lotes? Pues se llevó a cabo, es una de las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, con la cual se busca la participación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, convirtiendo así estos lotes en contratos más pequeños. No hay que confundir la división en lotes con el fraccionamiento, porque para nada son lo mismo, al revés. En la práctica legal se difiere mucho el fraccionamiento de los contratos de la división en lotes. ¿Por qué? Porque el fraccionamiento se haría para buscar un beneficio que no fuese para estas pymes, sino para las grandes empresas. Os pongo un ejemplo, siguiendo con los contratos de obras. Si hacemos un contrato de obras, hay que ejecutar diversas construcciones, se pueden dar el caso que sean, por ejemplo, pues construcción de 2 edificios. Sería un lote por cada edificio. Al final, si ese lote tiene una cuantía más inferior que a los 2 edificios, las pequeñas y medianas empresas van a tener mayores oportunidades de adquirirlos y llevarlos a cabo. Por eso se buscan las contrataciones por lotes. No son una excepción. Al final se intenta obligar, entre comillas, a llevar a cabo este tipo de división en lotes, de contratación en lotes. Se recomienda siempre hacerlo. Puede darse el caso pues, que esa contratación esos contratos no se puedan dividir en lotes. Pues ¿por qué? Pues porque un edificio no podríamos partirlo, pues por ejemplo, en diversos lotes. No podríamos hacer una planta cada uno, ¿vale? Es lo que se busca. O sobre todo se habla de los lotes, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? En el fraccionamiento, o sea que eludir requisitos de publicidad en el sentido de beneficiarse de que esas grandes empresas siempre tengan el acceso a estos tipos de contratos, ¿vale? O sea, cuando hablemos siempre de lotes, tened en cuenta que es una de las novedades que se incorporan en 2017 a esta ley, con el beneficio o con el objetivo de que también las pequeñas y medianas empresas pues puedan subsistir y poder intervenir en este tipo de contratos que antes pues eran un poco más cerrados y siempre pues se iban a empresas que eran grandes y que tenían una capacidad económica bastante superior. Como veis ahí, sí que es importante que tengáis claro que al expediente se deben incorporar un pliego de cláusulas administrativas, el certificado de existencia de crédito, de existencia de financiación, y también hablamos de la fiscalización previa de la intervención. En este caso es cuando hablamos de la Ley General Presupuestaria, de ese artículo 148. En cuanto al pliego de cláusulas administrativas, bien, en este caso sobre todo se utiliza en la práctica para establecer ciertos tipos de limitaciones. Y esto está muy relacionado con la división de lotes. No quiero dar una definición tan al uso que ya tenéis en los temas. Quiero que tengáis algo más práctico. ¿Qué se suele llevar a cabo en la práctica? Pues en estos pliegos de cláusulas administrativas nos vamos a encontrar habitualmente, cuando hay división de lotes, es decir, la mayoría de las veces, limitaciones al número de lotes por el que una misma persona puede presentar oferta, y también limitaciones al número de lotes que pueden adjudicarse a cada persona licitadora. ¿Qué quiero decir con esto? Si un contrato se divide hay 4 tipos de contratos, porque no sería un contrato 4 lotes, no, pues 4 lotes, un contrato por cada lote, pues se puede limitar que una persona o una empresa
solo pueda ofertar por un lote. Y ahí, como veis, ya estamos un poco delimitando muchísimo que sea un monopolio y que las grandes empresas pues siempre tengan una mayor capacidad económica o menor. O también se puede dar la situación que se den 4 lotes y los 4 lotes puedan ser ofertados por una empresa, ¿vale? Pero aunque fuesen las 4 mejores ofertas de una empresa, solo se podrían adjudicar una. Ya tendríamos que pasar a la siguiente, ¿vale? Esto es para en lo que se utiliza en la práctica, sobre todo el pliego de cláusulas administrativas. Evidentemente, se pueden, en este pliego veremos que luego pues también se pueden, como vemos ahí, los criterios de valoración. Se van a hablar de los criterios de valoración. Bien, entonces, sobre todo, pero en la práctica me interesa que sepáis que se utiliza mucho la limitación de los lotes, ¿vale? Exacto, la fiscalización previa, como veremos después también, de la previa no es tanto como la del final, ¿vale? Del Tribunal de Cuentas. Lo que se hace es que tiene por objeto incorporarse como un mero control del que se reconoce unos derechos, la realización de unos gastos, que se han realizado diversos ingresos y pagos que son necesarios. Entonces, no debemos confundir esta fiscalización previa que se está dando en el expediente de contratación, ¿vale?, con la de la fiscalización, la remisión del artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público que veremos al final, ¿vale? Son dos cosas totalmente distintas. Al final y al cabo, la fiscalización previa lo que se está haciendo es que en este expediente de contratación se están cumpliendo todos los trámites, no hay una irregularidad, se están siguiendo todos los pasos, ¿vale? Y luego la segunda, certificado de existencia de crédito, pues que quien oferte tenga una capacidad económica que lo pueda asumir, ¿vale? Que tenga esa solvencia que también llamamos financieramente, o que tiene una financiación detrás, es decir, que aunque no tenga el dinero hoy, tiene hoy lo puede tener mañana, ¿vale? Sobre todo es esa diferencia que en la práctica se habla de existencia de crédito, tener ya sea tanto en efectivo como en valores, tenga algo tangente, y la asistencia de financiación que tenga una financiación, un apoyo detrás, ¿vale? Este expediente de tramitación, ya sabéis que tenéis en el tema, es un poco largo, que se pueden tramitar por diversas clases. La ordinaria, que es cuando hacen su contrario, ¿no? Cuando no sea ni la brevedad urgente ni la brevedad de emergencia, estamos siempre en esta ordinaria. Es decir, siempre menos en esas dos circunstancias que se vayan a dar en la tramitación urgente o de emergencia. Claro, cuando hablamos, habla la Ley de Contratos del Sector Público de una tramitación urgente del expediente, eso es muy gracioso porque en las leyes siempre nos habla del interés público. ¿Cuándo hay un interés público? Pues este es un concepto jurídico indeterminado. Entonces, lo aplican mucho en este sentido y no dan una explicación. Claro, y me vais a decir, no me puedes decir nada, Rubén, del interés público. Pues al fin y al cabo es un concepto que, al ser tan amplio, se determina muchas veces en el expediente de contratación por el propio contrato. En el caso de emergencia sí que podemos, del expediente o de la tramitación del expediente de manera abreviada y de emergencia, sí que hay una delimitación más clara, que serían acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional. Imaginemos que ahí, pues ahora estamos con Canarias, ¿no?, con los incendios, y hace falta realizar algún contrato, ahí hay un acontecimiento catastrófico. Ahí sí que sería un caso de fuerza mayor, ahí sí que entraría esa tramitación abreviada de emergencia, ¿de acuerdo? Cuando no nos encontremos o no se alegue este interés público como concepto jurídico indeterminado, que no tiene una definición al uso, pero está ahí, como en el caso de la tramitación abreviada urgente, y no sea tampoco de emergencia, será tramitación ordinaria. No os puedo dar, ya os digo, una definición más al uso de interés público porque es muy difícil encontrarla y, por no decir que es imposible, siempre alegan que es un concepto jurídico indeterminado y se queda muy, muy amplio. En el expediente de contratación también debemos hacer caso de los criterios de adjudicación del contrato. Como veis ahí, se habla de la calidad y del precio, y dentro de la calidad y del precio hay diversas aplicaciones.
¿Cuándo se van a atender a diversos criterios? En primer lugar, hablamos de la calidad. En segundo, de la organización, de la cualificación y de la experiencia del personal adscrito al contrato, del servicio de postventa y la asistencia técnica, ¿vale? La primera de ellas como tal, calidad. La segunda, de manera más breve, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo. Y por último, este servicio de postventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo vamos a utilizar un criterio de valoración o vamos a utilizar varios, esta calidad, esta organización, este servicio de postventa? En el propio artículo 145 nos dice en el apartado tercero que una de las causas, la aplicación de más de un criterio de adjudicación, procederá en alguno de los siguientes contratos. Y habla, por ejemplo, de un contrato que es muy interesante, que es la de concesión de servicios. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo real. Ahora en Aragón, creo, bueno, ahora este mes que viene, se publicará, se iniciará un expediente administrativo de contratación de un contrato de concesión de servicios en la Academia General Militar de Zaragoza, ¿no? En el cual se buscan conseguir unos servicios, creo que era, si no miré mal, mirando y buscando mucho las tiendas para realizar los trajes de los militares, o sea, empresas que llevasen a cabo esta elaboración pues de la vestimenta, de los trajes que son necesarios, trajes de calle de los militares. Por ejemplo, eso va a ser un contrato de concesión de servicios y aquí sí que van a entrar en juego pues tanto el servicio de postventa, la organización, la cualificación y experiencia del personal adscrito y la calidad, porque estamos en un contrato de concesión de servicios y se van a valorar mucho o muchos de estos criterios. Pues, por ejemplo, la calidad y el precio al cual va a ofertar esta empresa, esta persona o esta sociedad, aquellas personas que oferten en este contrato del sector público, qué precio van a realizar. Pero también se van a valorar la cualificación y la experiencia del personal adscrito al contrato. Si las personas que están ofertando no tienen esos conocimientos, esa experiencia del trabajo, no se le podría conceder. ¿De acuerdo? No sé la formación que puedan tener, porque yo estoy un poco perdido ya en ese sentido, ¿no? Pero si no tienen una formación que se encuentre reconocida, que sea demostrable, pues tampoco se le podría, restaría para ellos, o el servicio postventa, la asistencia que pueden tener, pues podrán tener unas características determinadas de que si me ocurre algo y está mal, pues me lo tendrás que arreglar. Os pongo un ejemplo, lo más práctico que he encontrado y en el cual se pudiese cubrir todos estos diferentes criterios de valoración. Cuando no estemos en este caso del 145.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, pues solo se valorará pues, la calidad, la organización o el servicio. En este caso no, Rosario, porque estuve mirando y se daban ejemplos, tendrían que ser en tiendas físicas de allí, se les pondría un local, era muy raro, era un supuesto, ya os dije, o ya os digo, muy raro, que ya te lo delimitaban mucho por la concesión de servicios, ¿vale? No tanto por un contrato de suministros. ¿Vale? Era una diferenciación difícil y lo miré, ¿de acuerdo? Específicamente para deciros, ¿de acuerdo? Pasamos a la tercera fase de esta tercera subfase de la primera y ya sería la aprobación del expediente de contratación. En este caso, artículo 117. ¿Veis? Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. En este caso, veis ahí el ejemplo que os he puesto, el Ayuntamiento de Mislata, que está en Valencia, dicta un decreto y veis al principio que nos está diciendo lo mismo que nos dice el artículo 117. Primero, aprobar el expediente para la contratación consistente en el suministro en régimen de alquiler, en la instalación y desmontaje de las infraestructuras y también de los servicios complementarios de vigilancia, seguridad y tareas auxiliares. Y pone también, y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Como veis ahí, en el hecho cuarto de este decreto, o en el punto cuarto, como lo queráis vosotros denominar,
se pone disponer de la apertura del procedimiento de adjudicación para la selección del contratista en la modalidad de procedimiento abierto, simplificado y tramitación ordinaria. Ya nos está delimitando, como no hay un interés público y no hay una catástrofe, ya estamos, sería ni urgente ni de emergencia, tramitación ordinaria. Me costó encontrar el decreto donde pudieseis ver ejemplos claros, pero ahí lo tenéis. ¿Quién sería el órgano de contratación en este caso? El Ayuntamiento de Mislata de Valencia. ¿Vale? Ya sabemos pues, que esos contratos de suministros pues, son aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin compra pues, de productos o bienes muebles, sin que quepa entender dentro de esta categoría los contratos relativos a propiedades incorporables o valores negociables. Pues en este caso veis la instalación y desmontaje de las infraestructuras, bienes muebles. ¿Veis? Es lo que os digo. He intentado poneros de lo que he encontrado algún tipo de ejemplo claro para que vieseis con la ley lo que se está realizando en la práctica. La segunda fase, ya finalizamos la aprobación del expediente de contratación y pasamos a otra fase, ¿no? Pues la adjudicación de los contratos y notificación de la adjudicación y formalización. Aquí también tenemos otra vez 3 apartados, 3 subfases, la adjudicación, la notificación de la adjudicación y la perfección de los contratos. La primera de ellas, la adjudicación de los contratos. Aquí, como veis, ya tenemos más flechas, más recuadros, como queráis decirlo, ¿vale? Ya nos vamos al artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público. Voy a intentar constreñir lo máximo posible. No quiero marearos más y quiero que tengáis las ideas claras. Empezaríamos por la mesa de contratación o del órgano de contratación, que va a clasificar por orden decreciente. Os pongo de mayor a menor las proposiciones presentadas, porque algunas veces lo confundimos. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Y cómo los va a clasificar, pues también luego con los criterios de adjudicación señalados en el pliego administrativo, ¿vale? Una vez que se ha aceptado la propuesta, en el plazo de 10 días siguientes al requerimiento, vamos a tener que presentar esta documentación acreditativa, ¿de acuerdo? Y dentro de la documentación acreditativa debemos distinguir en 3 tipos de documentación. Al menos es lo que más nos están pidiendo en la práctica. La sociedad válidamente constituida, que tenga solvencia económica y que no se encuentre incursa en una prohibición de contratar. La primera, pues ya sabemos, pues que se haya llevado acá, que se haya inscrito bien, que se encuentre registrada, tenga ese CIF, ese NIF, como van variando los nombres cada cierto tiempo, solvencia económica, que tenga ese apoyo económico, que tenga ese dinero para poder efectuar este contrato. Y sí que me gustaría destacar esta documentación acreditativa, no incursa en prohibición del contratar, que os ponía ahí. ¿A qué se refiere esto? Y se le da mucho uso en la práctica legal. Y es que muchas veces las sociedades están válidamente constituidas, están inscritas, se han constituido todo correctamente conforme a la ley, tienen solvencia económica, pero son empresas que tienen su origen en empresas que tenían una prohibición de contratar. ¿De acuerdo? Por eso se habla que la sociedad, que esa empresa no esté incursa en una prohibición del contratar. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis lo que se ha hecho muchas veces es cerrar una empresa y abrir otra, pero esta empresa viene de una anterior. Si la empresa anterior tiene una prohibición de contratar, de llevar a cabo un contrato del sector público, la empresa nueva no podría realizarlo. ¿De acuerdo? Por eso sí que hablo de este tipo de documentación que es importante en la práctica, porque pensamos, pero no van a estar incursas en la prohibición de contratar una empresa. Pues sí que lo pueden estar, porque al final en la práctica legal muchas empresas cerraban, las dejaban ahí quebradas, como se llamaba antes, se decía anteriormente, suspensión de pagos o como queramos denominarlo, ¿vale? Y se controla pues de alguna forma que tiene esa prohibición de contratar. Al final y al cabo, ¿esto cómo se controla? Daros cuenta de que las empresas muchas veces había gente que directamente ponía hasta el mismo nombre del mismo socio.
y una empresa estaba quebrada y seguía teniendo el mismo nombre y el mismo socio. O qué raro que todo cuadre. Al final, en este caso, la administración tiene grandes funcionarios, tiene grandes CV, ¿vale? En este caso, al final y al cabo es lo que hablamos, o como dice algún compañero, pues es que, pues mira, corriente al pago también, pues o nóminas, es que es todo, o sea que en la práctica se mira muy al detalle, ¿vale? Al final con la crisis esto sí que se puntualizó mucho más, también como dice una compañera vuestra, Susana, dice, antes de la crisis también se hacía. Me refiero, las empresas ya sabemos cómo son en la práctica, con o sin crisis, con mayores beneficios, con menores beneficios y, como dice Lucía, echa la ley, echa la trampa, ¿vale? Por eso sí que hay que presentar este tipo de documentación para llevarlo a cabo y que todo siga un cauce legal. Sí que también os ponía en ese recuadrito el artículo 46, que puede darse el supuesto de que se comprometan a dedicar o a escribir la ejecución del contrato en los medios personales o materiales suficientes para ello, que es lo que se habla como la concreción de las condiciones de solvencia, ¿vale? Las tenéis reguladas en el artículo 76, tampoco quiero entrar mucho al detalle porque si no nos quedamos sin avanzar en la clase, que no hemos llegado todavía a la mitad, ¿vale? Tenedlo en cuenta, este supuesto que lo tenéis en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Echadle un vistazo, no quiero entrar mucho, no es muy largo, pero se pueden exigir a través de estos pliegos administrativos que, además de acreditar su solvencia, pues eso, la ejecución del contrato en los medios personales o materiales que van a tener para poder llevar a cabo este tipo de contratos, ¿no? Ya os digo, no quiero entrar mucho más al detalle, sino que os quedéis solo con esa idea que se puede exigir y que lo encontramos en el artículo 76 de la concreción, que hace referencia a la concreción de las condiciones de solvencia. La notificación de la adjudicación, como podéis ver ahí, se encuentra regulada en el artículo 151, ¿vale? Veis ahí, resolución de la adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores. En el plazo de 15 días se encontrará publicada en el perfil del contratante y deberá contener información necesaria para interponer el recurso. En este caso, Lucía, no se especifican. Siguiente diapositiva que os quería poner, y como veis ahí, un ejemplo, que es lo que hablábamos siempre, de resolución. ¿Veis? No sé si se percibe bien, pero es una resolución. Yo os lo digo porque me ha costado mucho meter tanta información en la diapositiva. Resolución del 27 de junio de 2017 del director general de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se adjudica el contrato de servicios, estrategia, planificación y compra de espacios publicitarios de Osalan. Y veis, ya tenemos ahí en ese título, ¿vale? Número de expediente de 2017, OSB7, si no percibo yo mal, de 2017. Y os pongo diversas capturas. ¿Por qué? Cuando hablábamos en la diapositiva anterior deberá contener información también para interponer el recurso, como veis aquí, el recurso lo vamos a ver en el hecho sexto, en el resuelvo sexto, ¿vale? Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer ante el director general de Osalan el recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución o interponer ante los juzgados de lo contencioso administrativo el recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente de la presente resolución. Como veis ahí, cada empresa licitadora, ¿vale? Ponemos, en este caso sería creciente, ¿vale? En vez de ser decreciente, como hablábamos antes, de mayor a menor, siguiendo los requisitos o criterios, se lo adjudicaron a menor puntuación. Deberíamos estar en cada uno. Hablamos para la publicación, ¿vale? Los 15 días para la publicación, resolución, y en el plazo de 15 días debe publicarse en el perfil del contratante. No sé si lo he dejado claro, pero como veo que se me acaba el tiempo, he corrido un poquito más, ¿vale?
Como podéis ver ahí, pues eso, licitadoras 2+2, publicidad, gestión de medios, Mediasal, prepaga publicidad CEDATU y Zosma Media, por ejemplo, ¿no? Se lo han dado a la primera, a quien tiene, según una puntuación de ellos, de 43,15. No tenía en esa resolución toda la información, no la podía poner, ¿vale? Pero ahí veis ese ejemplo, ¿no? Pues que oferta económica que hacía, un total de 196.625 y en el primer resuelvo ya pone que adjudica el contrato a esta empresa, 2+2 publicidad integral, y luego lo que os decía, ya contiene la resolución toda la información para poder interponer un recurso, ¿vale? Hasta ahí bien, quería que vieseis ese ejemplo, sobre todo de la notificación de la adjudicación, ¿vale? Una resolución, sé que no se ve muy bien, pero es que no he encontrado otro ejemplo mejor, con una mejor calidad y que se pudiese quedar más ajustada a la diapositiva. Pero bueno, ya tenemos un ejemplo ahí. ¿De acuerdo? Pasaríamos ya dentro de la segunda fase a la tercera, a la perfección de contratos. ¿Vale? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Pues se van a formalizar en un documento administrativo. Tenemos dos supuestos. En los contratos susceptibles de recurso especial, el plazo de perfección son 15 días, que se pueden incrementar a 30, y en los restantes casos, 15 días. ¿Vale? Cuando se habla de recursos o de contratos susceptibles de recurso especial, deberíamos acudir al artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dentro de ese artículo, si no recuerdo mal, habla en el segundo apartado de podrán ser objeto las siguientes actuaciones y venía a decir como los anuncios de licitación, los pliegos, ¿vale? Y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Perdón, gracias, Lourdes. En el recurso especial serían no antes de los 15 días, ¿vale? Gracias por la apreciación, Lourdes, que me la ha dejado, ¿vale? Consecuencias, si no se formaliza, se pueden ser causas imputables al adjudicatario o a la administración. Si son para el adjudicatario, pues se exigirá el 3% de la base de la licitación, sin incluir el IVA. Acordaros que por ejemplo, os vuelvo a la diapositiva anterior, ¿vale? Vemos que aquí hablaba de la oferta económica y serían 162.000 euros, y no veo mal, 162.500 euros, y luego se distingue el IVA y luego se hace un sumatorio de uno y otro, ¿vale? Pues tendríamos que aplicarlo a esa base que no tiene el IVA. Bien, ya os digo, no se ve muy bien. Si no se formalizase en este plazo de no antes de 15 días, como decía correctamente vuestra compañera Lourdes, o en los restantes casos, pues distinguiremos, ¿no? Causas imputables al adjudicatario, causas imputables a la administración. Si es por la administración, deberá indemnizar al contratista en los daños y perjuicios por esa demora causada. Esto es la idea fundamental. Tampoco quiero marearos mucho más en esta perfección de los contratos. Sí que cuando pongo el asterisco en los contratos menores, se habla porque se acreditará su existencia con los documentos del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿De acuerdo? Esas son especialidades. Perjuicios, no prejuicios. Que al final hacer las diapositivas más rápido, pues me pasa eso, ¿vale? Lo cambio y mira, os lo modifico. Perfecto. Tercera fase, 3 tipos. Vamos a distinguir en el régimen de garantías en los contratos del sector público, ¿vale? Garantía provisional, garantía definitiva y garantía complementaria. Son 3 tipos de garantías. Lo mismo, os he puesto las ideas fundamentales de cada uno en una diapositiva, ¿vale? No, ya sé que son muy extensas, pero bueno, lo importante es que nos quedemos con esas ideas claves. La primera de ellas, la garantía provisional, no procede, salvo de forma excepcional. ¿Qué nos pueden decir este artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público? Pues que se puede, normalmente no se va a establecer, pero si se nos exige, pues de forma excepcional,
el órgano de contratación, por motivos de interés público, volvemos a hablarlo ahí, ese interés público no da una definición clave, pues lo puede justificar y nos lo puede exigir y debemos realizar esta garantía provisional. Se podrá exigir a los licitadores la constitución previa como un mantenimiento de oferta, ¿de acuerdo? Se puede exigir, ya os digo, es una opción que se da ahí. No puede ser superior al 3% del presupuesto de base de licitación del contrato, ¿vale? Y luego, formas de presentar la garantía provisional en efectivo o valores. En efectivo ya sabemos lo que es. Bien. Luego, aval. También lo tenemos claro, los valores negociables. Lo tenemos claro. Y luego, el contrato de seguro de caución. El contrato de seguro de caución sí que aval ya sabemos que es que alguien lo tenemos ahí, ¿no? Más en el día a día se va a responder. Y en el contrato de seguro de caución es algo que no está muy visto y que consiste en un contrato de seguro mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por los perjuicios que sufra en caso de que se incumplan estas obligaciones, ¿vale? Es la definición más literal que podemos decir de un contrato de seguro de caución. ¿Dónde se van a depositar? Pues en la caja general de depósitos o en las sucursales encuadradas en las delegaciones de Economía y Hacienda o en la caja o establecimiento público equivalente de las comunidades autónomas o entidades contratantes o también en el órgano de contratación. Cuando hablamos de caja general de depósitos, si lo buscamos en Google directamente nos sale el Tesoro Público. En el caso de Aragón pues tendríamos un Tesoro Público, una caja general de depósitos y muchas veces también en las sucursales encuadradas en las delegaciones de Economía y Hacienda nos dice lo mismo. Tesoro Público tendríamos una sucursal, una caja general en cada una de las ciudades. Ya os digo, buscando en Aragón, pues tendríamos cada una de ellas en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, por ejemplo. O también se podría depositar esta garantía en el órgano de contratación. Como hablábamos en un supuesto anterior del Ayuntamiento de Misdata, en Valencia, pues tendríamos que ir al órgano de contratación. Pues podríamos depositarlo en este ayuntamiento. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo esta devolución de la garantía? Pues después de la perfección del contrato. Hay otro tipo de garantías, la segunda de estas tres, que sería la garantía definitiva. Sería un 5% del precio final ofertado por ellos. El órgano de contratación en este caso sí que podría eximir al adjudicatario la obligación de constituir la garantía definitiva. Se van a presentar de la misma forma en efectivo, en aval o efectivo valores, aval, contrato de seguro de caución, ¿vale? Lo mismo que en la anterior, que en la provisional, porque en la provisional nos remite a la definitiva estas formas de presentación. Se puede acreditar mediante medios electrónicos y la devolución se llevará a cabo una vez en el vencimiento del plazo de la garantía y cumplimiento del contrato en un acuerdo de devolución en el plazo de 2 meses desde la finalización del plazo de la garantía. Por último, garantía complementaria, que es la tercera de las garantías. Es una garantía que es complementaria a la definitiva, es decir, a la anterior, a esta que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Una que es el 5% del precio final ofertado por aquellos, se le podría sumar una garantía complementaria, ¿de acuerdo? Que podría ser hasta un 5% del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta. Y como veis ahí, el alcance de la garantía total sería un 10% del precio final ofertado por el licitador, pero ese es el tope, el máximo, pero podría ser 5% de la definitiva y un 1% de la garantía complementaria. No tiene por qué ser un 5 y un 5. Puede variar esta garantía complementaria. Eso sí que es importante, que tengáis claro que es complementaria a la definitiva y que sería la suma del 5% de la garantía definitiva más el porcentaje que se aplicase a la garantía complementaria, 1, 2, 3, 4 o 5%. Cuarta fase, el pago del precio del contrato. ¿De acuerdo? Más información. No, Laura. Contratista. ¿Qué debemos determinar? ¿Vale? Pues tiene derecho al abono del precio, que el pago del precio se puede efectuar de manera total o parcial.
ya nos delimita las formas. Cuando no nos encontremos en contratos de tracto sucesivo, van a ser mediante abonos en cuenta, ¿vale? Y cuando sean contratos de tracto sucesivo, serán en cada uno de los vencimientos. Estos tipos de contratos, ¿vale? Son aquellos que regulan una serie de entregas o prestaciones periódicas. Entonces, en cada una de las prestaciones se percibiría un pago del precio. ¿De acuerdo? El contratista que tiene derecho pues, a percibir los abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato, y la administración va a tener la obligación de abonar el precio en 30 días siguientes a la fecha de la aprobación de las certificaciones. ¿Qué ocurre? Que estos 30 días se pueden cumplir o no se pueden cumplir. En el caso de que no se cumpliese y la demora fuese superior a los 4 meses, el contratista tendría derecho a la suspensión del contrato de trabajo. Si la demora fuese superior a 6 meses, el contratista resuelve el contrato, tendría derecho a resolver el contrato y a el resarcimiento de los perjuicios. Estos plazos de 30 días, 4 meses y 6 meses, bien, los pueden modificar las comunidades autónomas como ellos quieran. Podrían ser 3 meses, o 2 meses y 3 meses, ¿de acuerdo? O 15 días, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, sí, Lourdes. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento para hacer efectivo las deudas de las administraciones públicas? Pues si transcurrido un mes la administración no nos contesta, se reconoce este vencimiento y los interesados pues, pueden solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Y sí que es muy curioso que se pueden transmitir estos derechos de cobro. Puede cederse el derecho de cobro a otra persona, pero siempre será necesario para que tenga un derecho real que pueda efectuar este cobro de esta deuda, que se notifique a la administración. ¿De acuerdo? Quinta fase, en este caso, la ejecución presupuestaria de los contratos del sector público. Vamos a poderlo llevar a cabo. Aquí es donde hablamos de la orden de 1996. Por un lado, compromisos de gastos derivados de los contratos y el procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. La primera, el servicio gestor en el compromiso de gasto derivados de los contratos. ¿Vale? Voy muy rápido, Pablo, porque se me acaba la clase, ¿vale? Y no quiero que se acabe la clase y luego volvemos si queréis, ¿vale? Servicio gestor, va a expedir un documento RC, como ya lo sabéis, que algunas veces hablamos de ellos, de ejercicio corriente, ¿vale? Para solicitar el certificado de existencia y retención de crédito, ¿vale? Que puede ser de ejercicio corriente de este o de posteriores, pues de 2019, 2020, ¿vale? De varios ejercicios posteriores, los va a remitir a la oficina de contabilidad, que nos dictará, por un lado, un certificado de existencia de crédito o certificados de límites que se encuentran recogidos en el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Una vez la oficina de contabilidad expide estos certificados, los vuelve a remitir al servicio gestor. Os he querido poner ahí en ese pequeño recuadro la aprobación del expediente de gasto. Va a ir en un documento A de ejercicio corriente o de ejercicios posteriores, ¿vale? Que se utiliza en las operaciones de autorizaciones de gastos. De acuerdo que muchas veces vemos estos documentos a lo largo de financiero. En la formalización de contratos, documento D de ejercicio corriente o de ejercicios posteriores, ¿de acuerdo? Que se utiliza en las operaciones de compromiso de gastos, ¿vale? Luego, reconocimiento de las obligaciones, documento O, ¿vale? Se reconoce, pero no se propone el pago. Si se propusiese el pago, sería el documento OK, ¿de acuerdo? Que hablamos siempre. El pago en el documento K. Y por último, se podría llevar a cabo las resoluciones de contratos con el documento AD, ¿vale? Operaciones que combinen autorización y compromiso de gasto imputables al presupuesto corriente y de la retención de créditos que hablamos al principio, ¿vale? Eso sería la resolución de contratos. Penúltima diapositiva, ¿vale?
en este caso, sería el procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. Una vez se ha aprobado el reconocimiento de la obligación, se realizaría un documento OC, ¿vale? Se reconoce la obligación, se propone el pago. Acordaros, documento O, documento K, sería el documento OK, que muchas veces se le denomina así. Reconocemos y proponemos el pago, ¿vale? Si se diese en caso que estas certificaciones de obra excediesen de la anualidad, es decir, de ese ejercicio, de ese presupuestario, tendríamos que hacer dos tipos de documentos. Primero, el documento OC por el cual reconocemos la obligación y proponemos el pago, y también de un documento CA, que sería de certificaciones anticipadas, ¿vale? En el caso de que sean contratos de arrendamientos u otros contratos patrimoniales en territorio nacional y el pago se efectúe a través de habilitados cajeros, pagadores o agentes mediadores en los pagos y se haya registrado previamente el compromiso a favor del tercero, en este caso se va a registrar en un documento OK, ¿vale? Se reconoce la obligación y se propone el pago. Como datos del interesado, en este caso serán los de dicho tercero, y como los datos de cesionario, los del habilitado, el cajero pagador o el agente que sea mediador en el pago, ¿vale? Estaría en la regla 78 esta fase de la orden de 1996, de 1 de febrero de 1996, y la anterior en la regla 77. Y por último, la diapositiva que quería comentaros sería la última fase, la fiscalización de los contratos por el Tribunal de Cuentas. Una vez en los 3 meses siguientes, dentro de los 3 meses siguientes de la formalización del contrato, esto es lo que tendremos que sustituir próximamente en el tema por esos artículos 39 y 40, ¿vale? Para el ejercicio de la función fiscalizadora deberá remitirse al Tribunal de Cuentas o al órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma una copia certificada de aquel documento en el que se hubiese formalizado. ¿Cuál es un órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma? La Cámara de Cuentas en Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, ¿vale? Podemos buscarla una por una y nos saldría este tipo de órganos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, acompañando un extracto, pero siempre y cuando nos excedamos de este tipo de cantidad dineraria. En obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos marco, 600.000 euros. En suministros, 450.000. Y en el caso de servicios y contratos administrativos especiales, exceda de 150.000 euros. Igualmente, no están en las diapositivas, pero se pueden comunicar a este Tribunal de Cuentas las modificaciones, prórrogas o diversas variaciones que se tengan que llevar a cabo en este contrato. Sí que quería decir al principio, pues eso, ¿a qué, Karina? En este caso, a la formalización del contrato, ¿vale? 3 meses, vuelvo a repetir, 3 meses siguientes a la formalización del contrato. ¿Qué puede? También debemos destacar que esta fiscalización se pueden añadir instrucciones por el propio Tribunal de Cuentas o por el órgano externo de la fiscalización de la comunidad autónoma mediante instrucciones que van dictando, ¿vale? Pues por ejemplo la Cámara de Cuentas de Aragón pues podría dar unas instrucciones para llevar a cabo esta fiscalización de los contratos, ¿vale? Específicas, o sea que pueden variar, el Tribunal de Cuentas te puede dar unas y la comunidad autónoma, el órgano de la comunidad autónoma te puede dar otras, ¿de acuerdo? Entonces esto sí que puede variar. Finalizo grabación y me preguntáis dudas, ¿vale?